Televisa presenta. El toque de nuevo para Lucas, llegó golazo. Bienvenidos a otro video tutorial en el laboratorio de mecánica de fluidos. En esta ocasión vamos a presentar la práctica titulada venturímetro. El objetivo de este ensayo es medir la caída de presión del agua cuando fluye a través del venturímetro y analizar cómo cambia la velocidad y la presión en cada sección del tubo. Este instrumento se utiliza para medir caudales en tuberías aplicando el principio de Bernoulli. A continuación presentaremos los fundamentos teóricos, materiales, procedimientos, resultados y conclusiones del experimento. El efecto Venturi lleva el nombre del físico italiano Giovanni Venturi, el cual encontró que la presión de un fluido en movimiento cae cuando pasa a través de una conducción en una tubería. Al mismo tiempo, un matemático holandés suizo, Daniel Bernoulli, experimentó con la dinámica de fluidos, lo que condujo al principio de Bernoulli. Este principio establece que un cambio en la velocidad del fluido está directamente relacionado con un cambio en su presión. El principio de Bernoulli supone que el fluido no tiene viscosidad. Sin embargo, en la realidad, la mayoría de los fluidos tienen algún valor de viscosidad. Para obedecer las leyes de dinámica de fluidos para un fluido incombustible, su velocidad aumenta a medida que pasa a través de una conducción, conservando así la masa. Si el fluido permanece constante, su presión debe disminuir, conservando así la energía. La ecuación de continuidad asume un volumen de flujo constante a lo largo de la tubería, ya que el caudal se mantiene. El área por velocidad en la entrada es igual al área por velocidad en la salida. El coeficiente de descarga, también llamado coeficiente de gasto, es un factor adimensional que corrige la diferencia entre el caudal ideal y el caudal real, que efectivamente pasa a punto positivo, como en ese ejemplo, un tubo de Venturi. Para la parte 3, materiales y equipos, nuestro trabajo se centró en la operación y toma de datos del sistema ya montado. Los equipos principales eran el venturímetro, acoplado a un banco hidráulico digital. Este banco digital no fue crucial porque proporcionó un suministro controlado de agua y, más importante, un caudalímetro electrónico preciso para medir directamente el flujo. Con respecto a la medición y verificación, el elemento clave para la presión fue el manómetro de múltiples tubos, donde registramos las alturas en cada sección. Las condiciones críticas de montaje que verificamos y realizamos fue la purga de aire. Esto era necesario para garantizar que el nivel de agua en los tubos reflejara la presión estática real del flujo, sin interferencia del aire atrapado. Y en las pautas de seguridad, mantuvimos el uso obligatorio de los EPP, el cual fue la bata y las botas. Fuimos muy cuidadosos al manipular las válvulas, ajustándolas lentamente para estabilizar el flujo y evitar golpes de ariete. También mantuvimos precaución con el agua alrededor del equipo eléctrico y la pantalla digital del banco. Una vez que el sistema estaba purgado y el caudal estable, procedimos a tomar los datos de altura directamente de los tubos piezométricos y el caudal de la lectura digital del banco. Para la práctica del laboratorio para la medición del caudal mediante un medidor de tipo Venturi, primero se instala el medidor sobre el banco hidráulico, asegurando que la tubería esté bien nivelada y firmemente sujeta. Se conecta la manguera de suministro de banco hidráulico a la entrada del venturímetro y luego se conecta otra manguera desde la salida del venturímetro hacia el retorno tanque del banco. Luego se pone en marcha el flujo de agua hasta que se circula de forma continua para eliminar el aire atrapado en los tubos manométricos. Se inclina ligeramente el aparato o golpea suavemente los tubos hasta que las burbujas salgan y los tubos se llenen completamente de líquido. Luego se cierra la válvula de control de flujo para atrapar el resto del aire a parte superior de los manómetros. Se abre la válvula de aire hasta que el agua alcanza aproximadamente la mitad de la escala del manómetro. Luego se cierra. Se ajusta cuidadosamente la válvula de control del banco junto con la válvula de regulación del aparato hasta alcanzar el caudal deseado, asegurándonos de que el flujo esté estable. Una vez estabilizado, se mide y se registra la presión estática en la sección de entrada y la presión en la garganta del venturímetro mediante los manómetros, y se mide el caudal, ya sea directamente por volumen y tiempo y mediante el instrumento del banco. Se repiten las lecturas por varios valores de caudal, caudales altos, intermedios y bajos. Se registra la tabla de valores del flujo, las alturas piezométricas y la diferencia de presión
y demás datos al finalizar para el análisis posterior. Para terminar, pues se podría comparar los resultados experimentales con los valores teóricos para determinar el coeficiente de descarga del venturímetro. La primera tabla muestra las alturas de cada piezómetro en función al caudal asignado, que en este caso fueron 2. Para la segunda tabla determinamos las presiones reales, para lo que era necesario calcular la distancia a lo largo del venturi, determinar el diámetro del tubo, obtener su área y finalmente relacionar los cocientes entre las áreas. Luego de eso procedimos a obtener las presiones reales, para lo cual era necesario la velocidad a lo largo de la garganta. Además, teníamos que obtener la diferencia de alturas entre los piezómetros, con lo cual pudimos realizar una comparativa entre presiones reales y presiones ideales. Además, teniendo en cuenta la diferencia de alturas y el flujo, pudimos obtener el coeficiente de descarga e inmediatamente pudimos calcular el porcentaje de error, el cual se encontraba dentro de los parámetros establecidos. Por último, obtuvimos una gráfica de la distribución de presiones, mediante la cual pudimos comparar los resultados de presiones ideales y de ambas presiones reales por flujos asignados. Una vez visto los resultados y analizando las gráficas, llegamos a la conclusión de que tanto el tamaño del caudal como la forma geométrica del venturímetro afectan bastante en lo que es la presión, demostrándonos así con la gráfica de que la presión ideal es muy distinto a lo que son las presiones tomadas en dicho experimento. Muchas gracias.